¿Sabías que el 90% de ustedes nos ve, pero no se ha suscrito? Cambiemos eso. Por favor, presiona suscribirte y dale like para apoyar nuestro canal. También deja tu ciudad en los comentarios para saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, adentrémonos en la impactante historia de traición de hoy. Nunca imaginé que estaría en esta posición, contando mi historia, admitiendo mis errores y tratando de entender lo que sucedió. Pero aquí estoy, exponiéndolo todo, no porque busque perdón, sino porque necesito entenderme a mí misma. Tal vez al hablar de ello, encuentre las respuestas que he estado evitando durante tanto tiempo. Mi nombre es Eleanor. Durante los últimos 12 años he estado casada con Gregory. Nuestra vida juntos era predecible, estructurada y, en muchos aspectos, exactamente lo que pensé que quería. Gregory era un hombre que valoraba la estabilidad por encima de todo. Era disciplinado, responsable y práctico en todos los sentidos. Creía que el amor era algo que se demostraba con acciones, no con palabras. Cuando nos conocimos, admiraba eso de él, la forma en que se comportaba, su confianza silenciosa y su inquebrantable sentido del deber. Al principio, sentí que había encontrado exactamente lo que necesitaba. Crecí en un hogar donde la incertidumbre era la norma. Mi padre se fue cuando era muy joven y mi madre trabajaba incansablemente para mantenernos a flote. Nunca había suficiente dinero, nunca había suficiente tiempo y siempre había demasiada preocupación. Así que cuando conocí a Gregory, con su trabajo estable, su futuro bien planificado y su enfoque lógico de la vida, me sentí segura. Tal vez la seguridad era todo lo que buscaba en ese entonces. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron buenos. Construimos una vida juntos, ladrillo a ladrillo, siguiendo un camino que parecía perfecto para nosotros. Compramos una casa en un vecindario tranquilo, el tipo de lugar donde los vecinos intercambian sonrisas educadas, pero no se entrometen en los asuntos de los demás. Nos acomodamos en rutinas, como la mayoría de las parejas. Debería haber sido feliz, me decía que lo era, pero la felicidad no es lo mismo que la satisfacción, y con el tiempo me di cuenta de que simplemente estaba existiendo, pasando por los movimientos de una vida que ya no sentía como propia. Gregory era un buen hombre, pero estaba distante. Las conversaciones se volvieron funcionales en lugar de significativas. Hablaba conmigo sobre horarios, finanzas y responsabilidades, pero rara vez preguntaba sobre mis sentimientos, mis sueños o mis luchas. No es que no le importara, simplemente no veía la necesidad de preguntar. Asumía que mientras todo estuviera en orden, no había nada de qué hablar. Intenté mencionarlo una vez, al principio. Le dije que sentía que algo faltaba, que necesitaba más de nuestra relación. Él escuchó, asintió y luego sugirió que planificáramos unas vacaciones. Esa era su forma de arreglar las cosas, ofreciendo soluciones en lugar de entender el problema. Así que dejé de mencionarlo. Pasaron los años y el vacío solo creció. Era una cosa silenciosa y sigilosa que se asentaba en los espacios entre nosotros. Aún compartíamos un hogar, una cama y una vida, pero nos habíamos convertido en extraños, moviéndonos en líneas paralelas, sin conectar realmente. Luego conocí a Samuel. No fue planeado y ciertamente no era algo que buscara, pero la vida tiene una forma de traer personas a tu mundo cuando menos lo esperas. Samuel era diferente. Era cálido, expresivo y profundamente curioso sobre las personas. Hacía preguntas, no solo las educadas, sino las que te hacían sentir visto. Tenía una forma de escuchar que hacía que tus palabras importaran. Lo conocí en una pequeña librería que solía visitar. Era uno de los pocos lugares a los que iba sola, un escape tranquilo de las rutinas de mi vida. En ese día en particular, estaba hojeando una sección de poesía cuando él me habló. «Ese es un buen libro», dijo, señalando el que tenía en las manos, «pero el que está al lado es aún mejor». Me volví, sorprendida de ver a un hombre de pie allí con una sonrisa fácil. Parecía tener mi edad, tal vez un par de años más.
Su presencia era cómoda, no intrusiva, y algo en él me hizo detenerme. «Oh», pregunté, mirando el libro que él había señalado. «Lo he leído muchas veces», dijo. «Es el tipo de libro que cambia dependiendo de cuándo lo lees. Diferentes corazones destacan en diferentes momentos de tu vida». Sonreí, intrigada por la idea. Es una forma interesante de verlo. Terminamos hablando durante casi una hora, de pie entre los estantes, discutiendo sobre libros, la vida y todo lo que hay en medio. Había algo sin esfuerzo en nuestra conversación, una facilidad que no había sentido en mucho tiempo. Al principio no pensé mucho en ello, era solo un encuentro agradable, un raro momento de conexión en un día de otro modo predecible. Pero luego sucedió de nuevo y de nuevo. Comencé a visitar la librería más a menudo, sabiendo que había una posibilidad de que me encontrara con él. A veces hablábamos durante minutos, a veces durante horas. Ya no se trataba solo de libros, hablábamos sobre la vida, sobre miedos, sobre cosas que importaban. Compartía historias de sus viajes, sus arrepentimientos, sus sueños, y por primera vez en mucho tiempo, me encontré abriéndome de maneras que no había hecho antes. Se sentía peligroso, pero también emocionante. Me decía a mí misma que solo era amistad, que no estaba haciendo nada malo, pero en el fondo sabía que era mejor de lo que quería admitir. La primera vez que Gregory notó un cambio en mí, no dijo mucho. Simplemente observó, sus ojos se detuvieron en mí más tiempo del habitual. Creo que sintió que algo era diferente, pero no preguntó. Esa era su forma de ignorar los problemas hasta que se volvían imposibles de evitar. Y así continué. Samuel y yo nunca cruzamos una línea, no hubo momentos robados, ni confesiones susurradas, pero algo había cambiado dentro de mí. Me encontré pensando en él cuando no estaba cerca, reproduciendo nuestras conversaciones, preguntándome qué diría sobre las cosas en mi vida. Una noche, después de otra cena silenciosa con Gregory, me senté sola en nuestra sala, mirando las paredes de una casa que ya no se sentía como hogar. El peso de todo me presionaba, y por primera vez me permití hacerme la pregunta que había estado evitando. ¿Era realmente esta la vida que quería? No tenía respuesta, todo lo que sabía era que algo había cambiado y que no había vuelta atrás. Estaba de pie al borde de algo que no entendía del todo, y por primera vez en años, me sentí viva. Solo que no sabía qué significaría eso para todo lo que había construido. El momento en que permites que un pensamiento eche raíces, comienza a crecer, retorciéndose en tu mente hasta que se vuelve imposible de ignorar. Eso fue lo que me sucedió. Lo que comenzó como conversaciones inocentes con Samuel se convirtió en algo que no podía apartar. Me decía a mí misma que aún tenía el control, que simplemente estaba disfrutando de la compañía de alguien que escuchaba, alguien que me veía. Pero la verdad era que ya se había producido un cambio. Comencé a guardar secretos, no solo de Gregory, sino de mí misma. No le conté a Gregory cuando planeé mis días en torno a la posibilidad de encontrarme con Samuel. No le dije cuando me quedé en la librería más tiempo del necesario, esperando con la esperanza de que Samuel entrara por la puerta. Y definitivamente no le conté cuando mi corazón comenzó a acelerarse al ver el nombre de Samuel en mi teléfono. Una noche, Samuel y yo estábamos sentados en un pequeño café cerca de la librería. El aire estaba fresco y el aroma del café recién hecho se mezclaba con los sonidos de la ciudad zumbando a nuestro alrededor. Hablamos como siempre, sobre libros, sobre la vida, sobre las cosas que nunca admitimos a nadie más. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes?, preguntó, removiendo su bebida lentamente. Dudé, era una pregunta peligrosa, una que me había estado haciendo con demasiada frecuencia. Sí, admití, más de lo que debería. Me miró, realmente me miró, como si pudiera ver cada pensamiento no expresado corriendo por mi mente. Yo también, dijo suavemente. A veces pienso que vivimos una vida que nunca elegimos realmente. Seguimos caminos porque se sienten seguros, porque tienen sentido en ese momento,
Y luego un día despertamos y nos preguntamos, ¿esto fue realmente lo que quise? Mi aliento se detuvo en mi garganta. Era como si hubiera alcanzado mi mente y sacado los pensamientos que había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. No respondí, no podía, porque si lo hacía, sabía que estaría admitiendo algo que no estaba lista para enfrentar. El momento se extendió entre nosotros, denso con palabras no dichas, y luego, tan rápido como llegó, Samuel me dio una pequeña sonrisa comprensiva y cambió de tema. Nunca presionó, nunca exigió nada de mí, simplemente me hizo pensar y esa era la parte más peligrosa. Después de esa noche, las cosas con Gregory se volvieron aún más difíciles de ignorar. La distancia entre nosotros se sentía más amplia, el silencio más pesado. Comencé a notar cosas que antes había estado ciega. La forma en que apenas levantaba la vista cuando entraba en una habitación, la falta de calidez en sus palabras, como nos habíamos convertido en nada más que dos personas compartiendo una casa. Quería hablar con él, decirle lo que sentía, pero ¿cómo podría hacerlo si ni siquiera estaba segura de lo que quería decir? Y luego todo cambió. Una tarde estaba en la librería, pasando mis dedos por el lomo de los libros, perdida en mis pensamientos. No escuché a Samuel acercarse hasta que habló Eleanor. Me volví, sorprendida al ver algo diferente en su expresión. No había una sonrisa fácil esta vez, ni ligereza en su tono. ¿Qué pasa?, pregunté. Dudó y luego exhaló. Me voy. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Te vas?, repetí. Mi trabajo me lleva a otra ciudad. Es algo que he sabido por un tiempo, pero no sabía cómo decírtelo. Lo miré, mi mente luchando por asimilarlo. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. Una semana, dijo. ¿Una semana? Sentí que algo se apretaba en mi pecho, algo que no quería nombrar. Pensé que tendría más tiempo, admitió, pasándose una mano por el cabello. Pero no lo tengo, y no quería irme sin despedirme. Tragué con dificultad. Así que esto es todo. Asintió. Supongo que sí. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían, porque ¿qué podría decir? ¿Que no quería que se fuera? ¿Que había construido mis días en torno a él sin darme cuenta? ¿Que su ausencia dejaría un vacío que no sabía cómo llenar? Pero nada de eso cambiaría nada, así que en su lugar forcé una sonrisa. Me alegra que nos hayamos conocido. Sus ojos se suavizaron. A mí también. Por un momento, sentí que algo debería suceder, que debería haber alguna gran confesión, algún final dramático para esta historia que habíamos estado escribiendo. Pero no lo hubo, porque esto no era una historia de amor, era algo mucho más complicado. Cuando salí de la librería ese día, me sentí vacía. Me decía a mí misma que era lo mejor, que tal vez esta era la forma en que la vida me detenía antes de cometer un error que no podría deshacer. Pero en el fondo sabía la verdad, ya era demasiado tarde. Había cambiado y nada volvería a ser igual. Samuel se fue, pero no se llevó mis sentimientos. Los dejó atrás, esparcidos por la vida que había construido con Gregory, como piezas de un rompecabezas que ya no encajaban. Intenté volver a cómo eran las cosas. Me decía que Samuel no había sido más que un momento fugaz, un pensamiento pasajero. Pero el problema con el cambio es que, una vez que sucede, no puedes deshacerlo. No puedes volver a ser la persona que eras antes. Gregory lo notó al principio, fue en las pequeñas cosas, la forma en que parecía distraída, la forma en que no respondía tan rápido como solía hacerlo. Luego comenzó a hacer preguntas, no directas, no acusaciones, sino cosas que me hacían sentir incómoda. ¿Todo bien?, preguntaba. Sí, decía, forzando una sonrisa. No insistía, Gregory nunca insistía, pero podía verlo en sus ojos. Sabía que algo estaba mal, incluso si no entendía qué. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, él se sentó a la mesa mirándome. Sentí su mirada pesada y escrutadora.
Has estado diferente últimamente, dijo finalmente. Me volví, tratando de mantener mi voz firme. ¿Diferente? ¿Cómo? No lo sé, admitió. Solo distante. Podría haberlo negado, podría haberle dicho que estaba imaginando cosas, pero estaba cansada. Cansada de pretender, cansada de cargar con el peso de emociones que no podía explicar. Así que en su lugar pregunté, ¿eres feliz, Gregory? La pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó, como si fuera algo que nunca había considerado. ¿Qué quieres decir? ¿Nosotros? ¿Este matrimonio? ¿Eres feliz? Frunció el ceño, sus dedos golpeando ligeramente la mesa. Tenemos una buena vida, Eleanor. Eso no es lo que pregunté. Dudó y luego suspiró. Pensé que lo éramos. Su respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Ambos habíamos estado pretendiendo. Me senté frente a él, mi corazón latiendo con fuerza. Gregory, no sé si lo soy. Silencio. Un silencio espeso y sofocante. Cuando finalmente habló, su voz era calmada, pero había algo debajo, algo incierto. ¿Hay alguien más? La pregunta me dio un vuelco en el estómago. Abrí la boca para negarlo, para decirle que no había nadie más, pero la verdad pesaba en mi lengua, porque aunque nada había sucedido físicamente, mi corazón ya se había desviado. En lugar de responder, miré hacia otro lado, y en ese momento, Gregory supo. No se enojó, no gritó, simplemente se quedó allí, la realización hundiéndose en él. Ya veo, dijo finalmente. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión silenciosa. Nos movíamos el uno alrededor del otro como extraños, cuidando de no tocar la herida que se había abierto entre nosotros. No sabía qué iba a pasar, y luego una noche, Gregory habló. No quiero estar en un matrimonio donde te sientas atrapada, dijo. Lo miré, sorprendida. Te amo, continuó, su voz firme, y tal vez ese sea el problema. Tal vez te amé de la única manera que sabía, y tal vez eso no fue suficiente. Las lágrimas me picaron los ojos. Gregory, yo. Levantó una mano. No estoy pidiendo explicaciones. Solo quiero la verdad. ¿Quieres irte? Tomé una respiración profunda, buscando la respuesta que había temido enfrentar, y finalmente hablé. Creo que ya me he ido. Las palabras colgaron entre nosotros, finales e inalterables. Gregory asintió, su expresión inquebrantable. Luego, sin decir otra palabra, se levantó y se alejó. Y así, la vida que habíamos construido juntos llegó a su fin, no con una pelea, no con traición, sino con la aceptación silenciosa de que a veces el amor no es suficiente. El divorcio fue silencioso, casi quirúrgico en su precisión. No hubo peleas dramáticas, ni intercambios amargos, solo dos personas deshaciendo una vida que habían construido juntas. Gregory se mudó primero. Yo me quedé en la casa un tiempo, insegura de qué hacer con los recuerdos que aún persistían en cada rincón. Pero eventualmente, también me fui, la casa, el pueblo, la vida que una vez pensé que era inquebrantable. Y Samuel, él se había ido mucho antes de que Gregory y yo hubiéramos hablado la verdad en voz alta. Nunca lo contacté y él nunca volvió. No sé si alguna vez pensó en mí de nuevo o si fui solo otro capítulo en una vida que ya había dejado atrás. Pero ese no era el punto, porque al final no se trataba de Gregory o Samuel. No se trataba de amor o traición, se trataba de mí. Por primera vez en mi vida, no estaba definida por a quién amaba, por quién me quedaba o por quién dejaba atrás. Solo era Eleanor y por primera vez eso era suficiente.